Desarrollo industrial hace referencia a la producción de bienes y servicios cuando se hace en grandes cantidades. También hace referencia a cuando una sociedad pasa de una economía agrícola a una economía industrializada. El desarrollo industrial se gestiona en un lugar en específico y se sostiene en el desarrollo de maquinaria y técnicas de trabajo para producir más en menos tiempo. En economía trata de maximizar los beneficios del Producto Interno Bruto, es decir, trata de maximizar la riqueza de un país reflejado en el valor monetario producido por bienes y servicios, que normalmente se mide por años. El desarrollo industrial en México ha crecido favorablemente. Se dice que se inició en el año de 1880, cuando la economía iba creciendo, gracias a la construcción de ferrocarriles, vías telefónicas y telegramas. Además de que en México se empezó con la actividad de extracción de minerales, lo cual atrajo a la inversión extranjera, ya que México contaba con vías de comunicación terrestre. Más adelante se empezó con los yacimientos de petróleo, lo cual hizo que la economía de México fluyera más. Y así fue como México se convirtió en uno de los primeros países más importantes industrializados en América Latina. Etapas históricas fundamentales del desarrollo industrial en México. Fue con la llegada de los españoles, alrededor del año de 1519, cuando el desarrollo industrial comenzó a configurarse de manera más profunda. Se empezaron a desarrollar industrias que tenían la finalidad de explotar los recursos mineros, principalmente con una serie de actividades correlacionadas. En la etapa de conquista, de 1521 a 1525, se comenzó a crear un nuevo conocimiento hacia este sector. Industrias como la minería, textil, tabaco, del jabón y la pólvora, entre otras, se desarrollaron. Etapa posterior a la Reforma. Durante uno de los tantos periodos del gobierno de Porfirio Díaz, alrededor de 1890, se dio una de las etapas más importantes del país, con el impulso a la actividad económica que lanzó a México al ámbito internacional. La agricultura se orientó a la exportación y producción de café, cacao, hule y chicle. Las condiciones para la llegada de capital extranjero se dieron mediante facilidades y concesiones otorgadas a diferentes empresarios de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania. Se pagaron salarios bajos, lo que favorecía a México, pues esto evitaba que llegaran inmigrantes y por lo tanto el empleo de mano de obra nacional era de alta rentabilidad. Se realiza la construcción y expansión de la red de ferrocarriles, concedidos a compañías extranjeras y del desarrollo de la minería de plata. Se potencializó la creación de la industria del transporte, privilegiando al comercio y las comunicaciones, con la implementación del telégrafo y posteriormente el teléfono, con la instalación de diversas compañías privadas, lo que dio inicio al servicio telefónico de larga distancia. Auge del sistema eléctrico. Durante esta etapa, la generación de energía eléctrica en el país empezó una etapa de consolidación importante. En San Luis Potosí se implementó el primer sistema de alumbrado en el año de 1877. En Sinaloa se construyó la primera planta de energía eléctrica. En marzo de 1883, la Ciudad de México inició también un sistema de alumbrado público. Finalmente, en el mismo año, Guadalajara y San Luis Potosí realizaron las instalaciones eléctricas públicas. Estos y otros acontecimientos económicos y políticos dieron pauta para que el país entrara en un avance del desarrollo industrial, lo que le facilitó en gran medida su entrada a la actividad del comercio internacional. Época postrevolucionaria. Durante el gobierno del general Plutarco Elías Calles, la industria no experimentó un crecimiento importante por las políticas populistas. Hacia finales del periodo del presidente Lázaro Cárdenas, en 1940, se crearon las bases para tener la infraestructura necesaria, lo que dio viabilidad a la zona de producción agrícola con infraestructura carretera y dando mayor conectividad hacia los centros de consumo. El régimen cardenista se distinguió también por el apoyo otorgado a la actividad industrial del país, estimulando la participación de los inversionistas mexicanos. Aprovechando la crisis económica mundial de 1930, que provocó la retirada de los estadounidenses cuyos capitales ya no intervenían en nuestro país, crean las primeras zonas industriales. A fines del gobierno de Lázaro Cárdenas, se reglamentó la exportación de materias primas,
con el objetivo de dichas materias fuesen utilizadas en México bajo las condiciones preferenciales y se modificó la ley hacendaria para fomentar la aparición de nuevas industrias. El desarrollo industrial se consolida a fines de la década de 1950 y principios de 1960, pero fue durante el periodo de los años de 1958 a 1964 que se brinda un impulso importante. Las fábricas instaladas se incrementaron en niveles de hasta 52%, lo que trajo como consecuencia la primera planeación urbanística para el asentamiento de los primeros polos de desarrollo industrial. Etapa industrial en ascenso. Asimismo, a partir de este periodo se incrementa de manera exponencial el fenómeno de las industrias maquiladoras en diversas ciudades fronterizas del país. Es a finales de la década de 1980 cuando se podría decir que surgen los parques industriales bajo la definición que prevalece hasta el día de hoy. La consolidación de estos parques se incrementa a partir de los años posteriores a de 1990 y continúa creciendo de forma vertiginosa en el territorio nacional, con la creciente demanda de productos para el consumo interno, así como por la globalización. La integración en las cadenas de suministros globales ha experimentado en México una profesionalización en la mano de obra, procesos de desarrollo de tecnología y optimización de costos que repercuten en ventajas competitivas en los productos terminados, lo que ha traído como consecuencia una importante inversión local y extranjera por parte de desarrolladores industriales, inmobiliarios, al fin de albergar diversas industrias que se encuentran en México, su campo idóneo para el desarrollo. En México se gradúan más ingenieros que en Alemania, Inglaterra o Francia. Son alrededor de 110,000 titulados al año en las diferentes ramas de la ingeniería. Tiene mucho sentido, ya que en las ramas que destacamos tengamos relación con la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, ocupamos el 8º lugar mundial en producción de vehículos automotores. Según datos oficiales, el sector se incrementó en un 15% en el 2015, lo que se traduce a 3.4 millones de vehículos. Somos el país promesa en la industria aeroespacial, ya que cada minuto en algún lugar del mundo despega un avión manufacturado en México. Nos hemos colocado en el 6º proveedor de piezas para Estados Unidos y como un referente a nivel global. Asimismo, el trabajo de los científicos mexicanos ya es reconocido, apoyado y de interés alrededor del mundo. Un ejemplo es el Dr. Juan Pablo Márquez, quien lidera una investigación internacional para encontrar la vacuna contra el cáncer de colon, mieloma múltiple, de ovario y de mama, buscando reducir a escala mundial el número de casos de tumores. México es líder en el cuidado del medio ambiente y el reciclaje de PET, ya que desde el 2014 opera en Toluca la planta recicladora de PET más grande del mundo. Los principales puntos esenciales del Plan Nacional de Desarrollo son la erradicación de la corrupción, la separación política, la recuperación de los estados de derecho, un paradigma nuevo a la seguridad y, por último, la activación de la ciudadanía. Uno de los principales puntos esenciales del Plan Federal son un gobierno honesto, un desarrollo de la política, un crecimiento económico en el país y justicia y paz.